Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Bueno, Buenas tardes, Inge. espero que me escuchen bien, ¿no? Que es lo principal, a veces hay mucha interferencia, mucho ruido. De todas maneras, bueno, ya me presenté la semana anterior, conmigo pasará la materia de ingeniería legal y ética, ¿no? La verdad es que ya son muchos semestres que estoy pasando esta materia con los compañeros de la carrera y bueno, hemos logrado obtener algún tipo de experiencia también, ¿no? Obviamente en la universidad soy antiguo, ¿no? Soy casi fundador, se podría decir, de la UPEA. Sin embargo, en la materia que estamos ya iniciando, vamos a dar las características de la misma. Bueno, los compañeros se van adscribiendo poco a poco, ¿no? De repente hay algunos que inclusive los hemos dejado de lado, pero veremos. Con el transcurrir de los días seguramente se van a sumar. Dejaron en CADEX algunos números, ¿no? Pero esos números en algunos de los casos no responden, compañeros, ¿no? Es por eso que estoy yo pidiéndoles personalmente que me manden sus números, ¿no? O me escriban, digamos, al WhatsApp, porque muchos de esos números que dejaron en CADEX no son vigentes. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, que las características mismas de la materia, ya hemos indicado la anterior semana, un poquito hoy día vamos a ampliar. Sin embargo, para los que estuvieron presentes la anterior semana, bueno, lo tengo registrado, ¿no? Como primera lista. ¿Cuántos hemos pasado clase? Éramos alrededor de más o menos 17. De todas maneras, voy a reiterarles, ¿no? En relación a lo que es el cronograma mismo, ¿no? De la materia. Bueno, vamos a dar dos parciales. Un primer parcial y un segundo parcial que va a ser examen final. Cada uno va a tener el puntaje de, si se quiere decir, 20 puntos, ¿no? 20 puntos. Lo que vamos a dar prioridad es a las investigaciones que tienen que realizar, compañeros. Las investigaciones va a tener el puntaje también de 20 puntos. Investigaciones individuales, ¿no? Investigaciones individuales. En referencia a temas, ¿no? Que por lo general se encuentran ya en internet, ¿no? Ya se encuentran, si se quiere decir, en línea. También pueden investigar algunas bibliotecas que tenemos, ¿no? Que si no, ¿qué vamos a hacer con la biblioteca, compañeros? Nos vamos a dejar sin espacio de trabajo los bibliotecarios de nuestra universidad. Entonces es necesario tal vez también hacer investigaciones así empíricas, ¿no? Investigaciones necesariamente que tienen que ser realizadas en alguna biblioteca. Pero en su gran mayoría pueden consultar la biblioteca virtual, ¿no? Tenemos muchos accesos a la biblioteca virtual. Vamos a hacer otra investigación que va a tener el puntaje de 30 puntos, compañeros. Esa investigación va a ser ya en grupo, ¿no? En grupo va a ser. La investigación que hagamos si se quiere decir, en grupo va a tener el puntaje de 30 puntos. Y ahí tendrían que estar más o menos, habrá que ver cuántos somos acá, ¿no? En cada grupo pueden estar 5 integrantes, compañeros. Entonces sería bueno que ya vayan haciendo sus grupos, no sé si se conocen todos. Bueno, en este tiempo ustedes sabrán que todo ya ha sido virtual y prácticamente ya no nos conocemos en físico, ¿no? Solamente en la pantalla. De todas maneras, les pediría que hagan grupos de 5 personas y yo les voy a distribuir los trabajos de investigación. Esa es más o menos la característica, la dinámica que vamos a utilizar en el curso, compañeros. Ya les indicaba un parcial, primer parcial y un examen, si se quiere decir, ya final. En eso nos irían ya los 40 puntos. Más los 20 puntos, digamos, de investigación que van a ser en forma individual, ya serían 60 puntos. Más 30 puntos de la investigación, si se quiere decir, en grupo, ya serían 90 puntos, ¿no? Entonces sería el puntaje. Ahora, obviamente, en la anterior clase dije que la investigación individual va a tener el puntaje de 25 puntos. También puede ser, ¿no? Son investigaciones que me tienen que presentar en un cuaderno anillado para que yo los revise y va a tener el puntaje de 25 puntos. Y 5 puntos restantes, compañeros, lo voy a utilizar para realizar precisamente
bueno, un seguimiento de las intervenciones que van a tener seguramente en el transcurso de las clases, ¿no? Que vamos a realizar. Ya decía la anterior clase, vamos a leer un poco de todo, porque esta materia es ingeniería legal. Vamos a hablar un poquito de lo que es, por ejemplo, aquí tenemos el Código de Comercio, ¿no? Para que vean ustedes, es inmensa la bibliografía. Vamos a ingresar también un poco de lo que es el Código Civil. Código Civil, compañeros, que también pues tiene toda una cantidad de cosas. Obviamente vamos a tomar lo más esencial. Y así también vamos a ir revisando otros códigos, otras leyes, ¿no? Por ejemplo, este es el nuevo Código Procesal Civil, que tiene relación con el Código Civil. Hay una parte también del programa que nos habla del Código de las Familias. Bueno, también vamos a revisar este Código de las Familias, ¿no? Vamos a hablar también sobre este código. También vamos a hablar algunos aspectos del código niño, niña, adolescente, ¿no? Bueno, que está inserto también dentro de nuestro programa. También tenemos que ver sobre lo que es la nueva Ley General del Trabajo, ¿no? La Ley General del Trabajo, que también lo vamos a revisar. Todas estas son leyes, son códigos, ¿no? Que a la par de ser códigos, bueno, son muy importantes, ¿no? En el tema penal también vamos a ver la Ley de Abreviación Procesal Penal, ¿no? También es un delito. Siendo esta la materia, si se quiere decir ingeniería legal, bueno, vamos a escudriñar esos aspectos de lo que es el tema legal, compañeros. Para ello, yo les voy a dotar de material que voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿no? Bueno, en esta semana ya tenía que mandarles, pero quería hacerles la explicación previa. Voy a mandarles algún material para que vayan leyendo de algunos libros, de algunos doctrinarios que nos hablan del derecho, ¿no? Que es muy importante. Esa es la característica, ¿no? Y todo lo que vamos a hacer está de acuerdo al programa. Aquí tenemos el programa de la materia. De acuerdo a este programa estamos avanzando, o vamos a avanzar, compañeros. Es el programa de la materia. Bueno, los libros que les mostré, los códigos, tienen relación con muchos de los módulos, ¿no? Que vamos a avanzar. Bueno, estos son los temas que hoy ya vamos a iniciar avanzando, ¿no? En la anterior clase ya lo hubiésemos hecho, pero no es adecuado, todavía no estaban buena cantidad de compañeros, ¿no? Ahora sí ya podemos empezar a avanzar. Pero previo a eso, compañeros, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Tal vez no he sido suficientemente claro. A ver, compañeros. A ver, un momentito, compañero. Hola, ¿sí? Hola, hola. Sí, sí, así, para poner. Ya. Lo estamos haciendo en este momento. ¿Por qué no ingresas al grupo? Lo estamos haciendo. ¿Ya? Ya. Entonces mandame nuevamente, ¿ya? Espero. Chao. ¿Sí, compañeros, alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta sobre la puntuación principalmente? A ver. A ver, díganme, tal vez no he sido claro, ¿no? En relación a la puntuación. De todas maneras, todo va a ser de acuerdo al programa. Como ustedes verán, también de acuerdo al estatuto que tenemos en la universidad, estamos priorizando el tema de la investigación. El tema de la investigación. Nuestro estatuto dice eso, pues se priorizará siempre el tema de la investigación. Eso está más o menos en el artículo 6, ¿no? Del estatuto. Que también les puedo pasar una copia, pero creo que lo tienen, ¿no? Muchos compañeros lo tienen ya, el estatuto. A ver, ¿alguna pregunta, compañeros? A ver. Disculpe, ¿quién?
Bueno, tal vez no me conocen, soy el licenciado Reinaldo Rodríguez Cárdenas, magíster en educación superior, ¿no? Y bueno, otras cosas más. Sí, Ah, compañero, ¿puedes decirme algo? muy bien, buenas tardes, licenciado. Yo he ingresado al link un tanto tarde, bueno, tardé un poco en aceptar mi solicitud. El momento en el que he entrado es cuando estaban mencionando algo acerca de los de grupos de 5. ¿Podrías repetir esa parte, por favor? Ya está bien, gracias, compañero, por pedir que aclares, ¿no? Sí, de repente. Sí, vamos a hacer una investigación sobre 30 puntos. Vamos a hacer una investigación sobre 30 puntos en grupo. Y esos grupos van a ser de 5 personas, compañeros. Y bueno, yo les voy a dar los temas, de repente vamos a sortear o les voy a repartir directamente los temas. Y bueno, tienes que añadirte, tienes que juntarte, digamos, con otros compañeros o compañeras más para hacer los grupos. Y tienen que mandarme, me mandan sus listas al WhatsApp nomás, ¿no? Al WhatsApp del grupo. Entonces me mandan ahí y yo voy a verificar y voy a tener más o menos un control. Y de acuerdo a eso vamos a hacer el sorteo. Este trabajo va a tener dos partes, ¿no? 15 puntos va a ser la redacción. Eso sí, puedo recoger en físico, compañeros, ¿no? No hay ningún problema. Como algunas cosas ya se están aperturando también, puedo recoger en físico los trabajitos de investigación. Ya les voy a decir cuál va a ser la modalidad, va a ser tipo monografía. Y 15 puntos va a ser, ¿qué cosa? La exposición. O sea, el trabajo de 30 puntos tiene dos partes. 15 puntos es la redacción del trabajo monográfico y otros 15 puntos es la exposición o defensa del trabajo. Así va a ser, compañeros. No sé si hay alguna duda más. Sí, No con sé si hay... respecto a la atención a monografía, bueno, Sí. a tipo monográfico, vamos a hacerlo de, bueno, ¿va a ser el trabajo de tipo informal o hay que respetar las normas APA? No sé, respecto a eso. No sé, tal vez no hay Hay mucha dos. Sí, está chance. bien, compañeros. Si quieren, pueden hacerlo dentro de las normas APA, viendo inclusive las medidas, el tamaño de la letra y otras características de lo que es, por ejemplo, el señalamiento de bibliografía. Pero también lo pueden realizar bajo las normas Vancouver, ¿no? Que usualmente, consuetudinariamente van haciendo, ¿no? Muchos libros y todo eso. Por mí no había problema, pero si quieren también nos ponemos de acuerdo y todos hacen bajo las normas APA. No hay problema. Pero normas APA actualizadas, ¿no? Porque hay normas APA ya están un poquito de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, APA creo que constantemente cada año van, la Asociación de Psicólogos Americanistas, bueno, van, si se quiere decir, cada año añadiendo algo, ¿no? Modificando algo, ¿no? Entonces, no hay problema, lo hacen bajo las normas APA, pero bajo la metodología de una monografía. ¿Qué tiene una monografía? Bueno, ya les voy a pasar las partes, ¿no? Tiene introducción, tiene marco teórico, marco metodológico, dentro del marco teórico está el marco histórico, marco referencial, todo eso, ¿no? Entonces esa es la modalidad que vamos a hacer las investigaciones. Pero como no les he dado todavía los temas, una vez que les dé los temas ya vamos a adentrarnos un poquito más sobre la metodología de la monografía que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Pero ya he explicado, ¿no? Dos partes tiene, ¿no? Una es la redacción y otra es la defensa, la exposición, diré. Inge, una consulta. De los trabajos que tenemos que hacer en el cuaderno, ¿le vamos a presentar mediante la plataforma? Eso vamos a ver. El semestre anterior del año pasado, algunos me han presentado en la plataforma y otros me han presentado en físico. Podemos también quedar en físico que me presenten, porque son cuadernos de 50 hojitas que tienen que hacer y ahí van a hacer manualmente. Ahora, ¿por qué estoy pidiendo manualmente? De acuerdo, digamos, a lo que son las formas actuales de la educación superior, muchos de los compañeros, digamos, solamente le colocan la carátula o su nombre y no leen el contenido, ¿no? En cambio, copiando manualmente, copiando, por decirles bibliografía de Montesquieu, digamos. En cambio, copiando, digamos, manualmente a mano alzada, o a la fuerza tienen que leer, ¿no? O a la fuerza tienen que leer y ya se enteran de qué se trata el autor. Porque cuando copian nomás directamente lo sacan, colocan su nombre nomás así en computadora y no pasa nada, ¿no?
Es por eso también que va a tener el puntaje de 25 puntos, ¿no? De repente vamos a hacer investigaciones así pequeñas, ¿no? Bibliografía, por ejemplo, de Carlos Secoda, El Conde de Montesquieu. Bueno, así puede ser de una hoja o de dos hojas, nada más. Pero como les digo, tienen que hacer en cuadernitos, ¿ya? En un cuadernito háganlo, listo, de 50 hojas, nada más. No creo que abastezcamos más hojas, ¿no? No creo que abarquemos más hojas. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Inge, una buenas consulta tardes. sobre Buenas el... tardes. A ver. Sí, adelante. ¿Alguien quiere hablar? Inge, una consulta del horario de ingreso de clases. ¿A qué hora vamos a iniciar las clases? Oscar Pari Laime, ¿no? Sí, Inge. Oscar, ¿no? Sí. Ah, bueno. Bueno, lo vamos a hacer a partir, pues, de las 2 menos cuarto. 2 de la tarde menos cuarto. ¿Está bien? Ahora lo íbamos a hacer así de esa manera, pero hemos tenido algunos contratiempos. Vamos a tener una espera de 10 minutos o 15 minutos hasta las 2 de la tarde. Así va a ser. Entonces, más o menos el horario va a ser de 1:30 a 2 el empiezo de las clases. ¿Está bien, compañeros? ¿Aclarado? Está bien, Inge. ¿Alguien más quiere conversar, preguntar algo? Inge, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Inge, disculpe, no sé si es que ya dictó lo que es la ponderación de notas. ¿Eso nos podría volver a aclarar o repetir, por favor? Sí, es necesario, ¿no? Para que pongan énfasis. Vamos a dar solamente 2 parciales, compañeros. También, si quieren, ustedes podemos dar 3 parciales, no hay ningún problema, ¿no? Pero a veces en el parcial no siempre se refleja, en los exámenes no siempre se refleja la capacidad de una persona, ¿no? No siempre se refleja. Entonces yo le estoy dando solamente dos parciales, ¿no? El primer parcial y el segundo parcial que va a ser examen final. ¿Por qué yo les digo, no? Porque en el campo de lo que es la ingeniería legal, en lo que es la ingeniería de sistemas, es necesario investigar. Como dice nuestro estatuto, le estamos dando prioridad a la investigación. Es por eso que hablábamos, por ejemplo, que cada parcial va a tener un puntaje de 20 puntos, van a ser 40 puntos. El trabajo de investigación individual va a tener el puntaje de 25 puntos. Son trabajitos que van a sacar de internet o de la biblioteca. 25 puntos de trabajo individual. El trabajo en grupo es 30 puntos, ¿no? Que yo les voy a dar una investigación. De acuerdo a los temas que tengamos acá, bueno, de acuerdo a los temas, yo les voy a dar investigaciones. Y eso tienen que plasmarlo en una monografía. Entonces sería más o menos 20, 20, 40, más 30, 70, ¿verdad? Más 25 de trabajo práctico individual, eso es, ya llegaríamos a 95. A 95. 5 puntos lo voy a utilizar, compañeros, en la participación que hagan en clases, ¿no? Voy a ponderar la participación y bueno, les voy a dar 5 puntos a los que participen, tal vez de vez en cuando o habitualmente en clases. ¿Está bien, compañeros? Más o menos ese es el resumen que podemos hacer. 2 parciales de 20 puntos, en total 40 puntos. Una investigación en grupo, entonces eso va a ser 70 puntos, ¿no? 30 puntos de investigación, más 40, 70. Más la investigación que van a realizar, digamos, si se quiere decir individual, bueno, 25 puntos, 95 puntos, y 5 puntos va a ser para la participación en clases. Esa es más o menos la modalidad de calificación, compañeros. Bueno, ya lo hemos dicho en la anterior clase, ¿no? Pero como no estaban todavía conectados todos, bueno, ahora sí estamos repitiéndolo. Y esta es la mejor forma, ¿no? De poder lograr buen puntaje, ¿no? En la anterior clase muchos han logrado el puntaje 99, ¿no? Inclusive 100, compañeros, ¿no? El que mínimo tenía puntaje tenía 60 puntos, 75 puntos, 80 puntos, así. Está bien para ayudarles, ¿no? Es una universidad del pueblo, ¿no? Que no tiene por qué ser mezquino con las notas, ¿no? No se les puede quitar notas si merecen, digamos. El hecho mismo, ¿no? De dar su tiempo para estas clases. El sábado, imagínense, podrían estar en la cancha o podrían estar haciendo otro tipo de diversión. Bueno, están dedicándolo a estar en clases, que es lo más productivo, pero también tienen que reconocérseles
con notas, compañeros. Ese principio tengo, ¿no? De acuerdo a la experiencia y los años de ser docente dentro de nuestra universidad y bueno, también en otras universidades. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Alguna pregunta más? Bien, empezaríamos entonces hoy día la primera clase en forma tal vez no muy, si se quiere decir, vamos a utilizar la palabra adecuada, no muy obligatoria. Les habría pedido a los compañeros que hagan una investigación acerca de los orígenes del derecho. No sé si alguien lo hizo ya, compañero. No sé si lo hizo alguien. La investigación sobre los orígenes del derecho. Sí, ingeniero. Digo, sí, licenciado. Ya, eso lo vas a colocar ya en tu cuaderno, compañero, ¿no? Vas a colocar el nombre, apellido, todo eso en tu cuaderno. En su momento yo voy a leerlo. O vamos a ver, tal vez se mandan digitalmente también, pero de todas maneras podemos empezar leyendo esa tu investigación, luego vamos para hacer un poquito más ameno, ¿no? Y tal vez otras investigaciones más. A ver, podemos leer, compañeros, si es posible, tu investigación un poco. Entonces, dice, puedo subir una foto al Zoom y ahí todos lo van a leer, ahí ya no solo me estarían escuchando. También si quieres, ¿no? Porque de ahí se puede bajar en PDF, ¿no? Tú sabes, se baja y se puede imprimir inclusive. No, Ya, no, entonces, no, pero léelo, a ver, queremos escuchar tu voz o hay algún impedimento. Si lo has hecho a pulso, ¿no? ¿Lo has hecho a pulso o sí, estás, sí, lo he hecho por eso. ¿Entiendes tu letra, no ve, compañero? ¿Entiendes, no? Claro. Ya. Entonces, a ver, lee un poquito, ya, vamos a hacerlo más ameno. Léeme. Ya, bueno, dice Historia del Derecho. El derecho es un conjunto de normas y principios con los que una sociedad humana determina o elige regirse, para poder así distinguirse entre lo justo y lo injusto, el orden o el caos, lo parcial y lo imparcial. Como muchas otras invenciones humanas, tuvo un lugar de inicio en nuestra historia como civilización y como especie. El origen del derecho, así, se remonta necesariamente a los primeros intentos por conducir las sociedades agrícolas de la humanidad antigua hacia un objetivo común, garantizándole la paz social y algún tipo de orden productivo. De esta manera, el derecho habría surgido de la mano de las primeras formas primitivas de Estado. En el momento en el que se hizo indispensable delegar ciertas autoridades como caciques, reyes, chamanes, etc., el poder se hizo también necesario determinar cuáles serían las reglas de sucesión de dicho poder, cuáles serían sus alcances, sus formas, sus métodos. De esta manera se fue estableciendo una costumbre, una manera de hacer las cosas, y fue fundamental para el nacimiento del derecho. Las primeras normas y leyes se ejercieron y preservaron oralmente, y eran solo fórmulas cortas que regían el intercambio o que se solventaban posibles disputas en torno a la propiedad o también la violencia. Pero a medida que la sociedad se hizo más compleja, también se complejizaron las leyes y surgió la necesidad de tenerlas por escrito para conservarlas, o siendo ya demasiado complicadas para ya no memorizarlas. Entre algunas de las códigos legales más antiguos y más conocidos se encuentran el Código de Hammurabi, que se estableció en el 1790 a.C., dictado por el antiguo rey de Babilonia, en el que se establecieron las medidas a tomar como castigos ante violaciones, muertes o actividades desleales. ¿Sigo, Inge, o hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás, está bien, gracias. No sé si alguien más quiere contribuir, compañeros, con su investigación. ¿Alguien más se ha realizado? Tal vez algo más pueden aditamentar, ¿no? Porque hay diferentes vertientes, compañeros, a veces hay diferentes formas de enfocar un mismo hecho histórico, ¿no? ¿Habrá alguien más que quisiera participar? ¿Cómo te llamas, compañero, el que ha participado más antes? Mi nombre es Israel René Chambi.
Ah, ya, es el ensamble, ¿no? Ya. Ya. Otro compañero que quiera participar, que haya realizado su trabajo, ¿no? Dije, ¿puedo dar mi opinión? A ver. Un poco de lo que he investigado. Bueno, se podría decir que el derecho tiene su origen desde el principio de la humanidad, en épocas primitivas, ya que el ser humano ha sido un ser que se desarrolló en tres aspectos: cuerpo, inteligencia y organización social. Debido a estas últimas dos, se puede hacer el análisis de que en un principio el ser humano con su inteligencia ya desarrollaba formas de organización social que les ayudaba en cierta forma a convivir entre ellos. Ahora bien, en esta fase no existía una ley que estuviera escrita. Fueron los romanos los primeros en plasmar en escrito el derecho. Es así como el derecho obtiene su origen formal. A medida del tiempo, el derecho se ha desarrollado conforme a cada país. El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. Eso fue... Ya. Bueno, mi compañero, gracias, he anotado tu nombre, William Leiva, ¿no? Bueno. Sí. A ver, otro compañero más que quiera un poquito más aditamentar o enriquecer, porque hay diferentes versiones, ¿no? Diferentes vertientes. ¿Alguien más que quiera participar? Dice, Sí, adelante. sí, Grover, tal vez ¿no? algo, contando un poco, ¿no? Lo que ya han dicho los compañeros. Grover El Huanca. derecho, sí, derecho también está sustentado lo que es, lo que es el derecho romano, ¿no? Ahí es donde van normando algunas normativas, lo que es el derecho romano. Ahí también ya tendrían todo lo que son los 12 tablas, ¿no? Ya. Y en función a eso ha ido modernizándose, ¿no? Muchas leyes de acuerdo a los, ya tendrían que decir, a los países y a las necesidades, ¿no? Ya, está bien, compañero, Grover Huanca, ¿no? Bueno, ya. Lice, Sí. Lice, buenas tardes. Paula Blanco. Complementando con lo de mis compañeros, A ver, adelante, Paula. también el derecho se ha ampliado con el transcurso del tiempo y la evolución, y no física la evolución, sino que la evolución tanto en cuanto al hombre, en sus conocimientos, en cuanto a sus necesidades, ha entrado en conexión con la política, la economía, la sociología y la historia, incluyendo dentro de eso la cultura de cada lugar. Ya. Está bien. Eso sería genial. Ya. Bueno, compañeros, gracias por contribuir, ¿no? Es importante tomar en cuenta que el derecho es, pues, producto de una, si se quiere decir, de un esculpimiento del tiempo, ¿no? El tiempo histórico. Y hay diferentes escuelas, ¿no?, que nos van a indicar al respecto. Pero, bueno, la verdad es que los primeros estados que han aparecido 4.000 años antes de Cristo, 4.000 años antes de Cristo, como ha sido, por ejemplo, la antigua cultura china, la India, Mesopotamia, Egipto, de alguna forma también antes de la aparición de Roma, 4.000 años antes de Cristo, de acuerdo a la vertiente que nos habla, por ejemplo, George Sabine, ¿no?, en su libro Historia de las Ideas Políticas y Jurídicas, George Sabine, en realidad el derecho habría aparecido, pues, si se quiere decir, en forma arcaica, ya con el inicio mismo de la humanidad, ¿no? Normas aún todavía, si se quiere decir, muy arcaicas, muy difíciles de, digamos, de poder interpretar o de realizar instintivamente, ¿no? Pero es verdad lo que ha dicho aquí la compañera, ¿no? Los primeros códigos, como por ejemplo el código Hammurabi de 1700 a.C., es un código escrito. Claro, no es perfecto, ¿no? La ley del Manu también de la India es una ley fundamental. Las leyes de Creta también han sido... Inclusive se dice que después de eso apareció, pues, lo que se llama el Torah, ¿no?
¿Qué es el Torah? Es el denominado Antiguo Testamento, ¿no? El Torah, que también son leyes de carácter religioso hacia la humanidad. Pero sobre esto también tenemos que remontarnos a la aparición de la Escritura, ¿no? Todo era anteriormente en la memoria de las personas, estaba, ¿no? Pero con la aparición de la Escritura, bajo la invención de los sumerios, obviamente ya se pudo plasmar por escrito muchas cosas que ocurrían en esas épocas antiguas, ¿no? ¿Quiénes eran los sumerios? Era un pueblo muy antiguo, digamos, que habitaban precisamente alrededor de los ríos Tigris y Éufrates en la antigua Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, ¿por qué se llama Mesopotamia? Porque estaba entre ríos, meso, más o menos quiere decir al medio, ¿no? Y pótamos de Potamia, bueno, Potamia, pótamos, ¿qué significa? Significa agua, ¿no? Significa algo que está fluyendo. Bueno, estas antiguas culturas también no olvidemos que han contribuido no solamente en el campo del derecho. A ver, yo les preguntaré algo, por ejemplo, si bien los sumerios han inventado si se quiere decir, la escritura, ¿quiénes habrían inventado, por ejemplo, la hora? Hoy por hoy, por ejemplo, digamos muy fácilmente la hora, ¿no? En tal hora, cual hora. Pero ¿dónde se habría inventado la hora? ¿Qué antigua cultura habría inventado la hora? ¿Ve? Una manera de amenizar. ¿Alguien sabe tal vez? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Quién habría inventado la hora? ¿Ven? Se dice que la hora fue inventada por los antiguos babilónicos, ¿no? Donde vieron que cada minuto tiene 60 segundos, ¿no? Y que cada hora tiene 60 minutos, y que el día, digamos, tiene 24 horas. Ahora, ¿de dónde sacaron esa información? Obviamente fue a partir de las investigaciones, tal vez revisiones que hicieron de los astros, ¿no? Por eso se dice que la primera ciencia que habría inventado el hombre ha sido la astronomía, ¿no? Porque verificaban el movimiento de los astros, de acuerdo a eso veían el día y la noche, ¿no? Y llegaron al convencimiento de que el día tiene 24 horas. Y dentro de esas horas hay minutos y hay segundos, ¿no? Imagínense una cultura también que formaba parte babilónica de lo que es Mesopotamia, ¿no? ¿Dónde se inventaba el número? También más o menos se habría inventado por ahí, ¿no? Por ese sector. Algunos dicen que ha sido en la India. Pero el número 10, ¿quiénes inventaron el número 10? Se dice que solamente en su momento, cuando fue inventado el número, contaban hasta 9 nomás, ¿no? No conocían todavía el número 10, 11. Se dice que inventaron también los babilónicos. Y así, una serie de invenciones, pero fundamentalmente la invención de la escritura dio lugar a que la memoria oral pueda ser, digamos, plasmada en algo escrito, ¿no? En algo que no se pueda olvidar más. Y bueno, esto que estamos hablando 4000 años antes de Cristo. Ya con el transcurrir del tiempo, bueno, apareció otra cultura. ¿Cuál es la cultura romana? Como ustedes ya han indicado, ¿no? Donde verdaderamente se habría iniciado el derecho ha sido pues en Roma. Donde verdaderamente se ha trabajado metodológicamente acerca del derecho, el tema jurídico, ha sido Roma. Ha sido Roma, compañeros, ¿no? Roma, ¿cuándo se habría fundado? Más o menos se fundó en el 753 antes de Cristo, ¿no? Entonces, la fundación de Roma también está lleno de cierto tipo de mitología, ¿no? Algunos dicen que fundó Rómulo y Rémulo, ¿no? Que el primero mató al segundo, y que el nombre de Roma viene, por ejemplo, de Rómulo, ¿no? Que se quedó, digamos, con el poder de un tribu que existía. Bueno, ¿no? Hay muchas cosas que se dieron, muchas, tal vez fantasías, historias, mitología acerca de la fundación de Roma, ¿no? Pero en definitiva, donde se habría inventado el derecho en su verdadera concepción, que hasta ahora lo conocemos, es Roma, compañeros. Y Roma no es paralelo a Egipto, no es paralelo a Mesopotamia, sino es más después. Estamos hablando del 753, 756 antes de Cristo. Entonces, de alguna forma Roma ha contribuido mucho, y ellos mismos decían, ¿no? Donde hay sociedad hay derecho, decían.
Donde hay derecho hay sociedad. Ubi societas ibi jus. ¿Qué significa? Donde hay sociedad hay derecho. Donde hay un pequeño germen de sociedad, ¿no? Un pequeño germen de sociedad, ya hay algunos atisbos de alguna norma legal. En el grupo más pequeño siempre existirá algún tipo de norma legal, aunque sea en forma incipiente, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, digamos, en Roma, pero donde metodológicamente han construido todo eso, ¿no? Y sobre eso precisamente es bueno conocer acerca de la historia de Roma. Roma pasó por 3 periodos fundamentales. El primer periodo denominado de la creación, periodo monárquico. El segundo periodo, el periodo de la República, y el tercer periodo, el periodo de lo que fue el Principado o el Imperio, ¿no? La verdad es que en Roma siempre se habló el latín. Hay muchas historias que nos dicen que precisamente el latín inicialmente no se hablaba en Roma, sino se hablaban otros idiomas, ¿no? Bien, como les iba diciendo, bueno, ya se van conectando nuevamente los compañeros. A manera esto de conocer algo más, ¿no? De lo que fue Roma, donde se inventó el derecho, a manera de conocer algo más, se inventó el derecho. Bien, toda la cultura que tenemos en Latinoamérica, compañeros, por eso se llama Latinoamérica, ¿no? Somos herederos de esa cultura griega, como también de la cultura romana. Somos herederos de esa cultura. En Roma nació, por ejemplo, el castellano, ¿no? En Roma nació el portugués, inclusive el italiano. Se dice que Roma era el centro y alrededor de Roma vivían aquellas culturas o pueblos un poquito algo alejados, digamos, de lo que era el centro romano. Y bueno, los que llegaban a conocer todo esto, estaban ahí, por ejemplo, los castellanos, ¿no? Los que hablaban castellano, que se dice que es el mal latín hablado, ¿no? El castellano es un idioma mal hablado, si se quiere decir, del latín. El latín deformado es el castellano. Inclusive el portugués es el latín deformado, ¿no? Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué dominaba el latín en Roma? Porque en realidad se dice que el latín era mucho más accesible, mucho más fácil que por ejemplo, el etrusco, ¿no? Que también eran habitantes etruscos, que era otro idioma. A ver. Bueno. Entonces, en realidad, Roma, de acuerdo a lo que pueda ocurrirnos investigar, Roma es la cultura del derecho, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a hacer una pequeña investigación más y espero que ya lo plasmen en sus cuadernos, relacionado con lo que es el Corpus Juris Civilis, ¿no? Es una investigación que no les voy a pedir todavía la próxima clase, pero que vayan ya leyéndolo y haciendo un pequeño resumen, ¿no? Del Corpus Juris Civilis, ¿no? Corpus Juris Civilis. Bueno, se los voy a escribir para el WhatsApp para que lo puedan, pues, sacar una investigación al respecto, ¿no? Corpus Juris Civilis. A ver, lo voy a escribir. Corpus Juris Civilis. Bueno, el Corpus Juris Civilis es, pues, si se quiere decir, el cuerpo del derecho romano,
el derecho civil romano, donde está toda la historiación, todo el glosamiento, todas las leyes que ha tenido el tema del derecho romano, que han influido mucho en muchas legislaciones, ¿no? Por ejemplo, en la legislación europea, en la legislación latinoamericana, en la legislación boliviana, ¿no? Nuestros primeros códigos de alguna forma eran copia, ¿no? De códigos napoleónicos franceses y códigos romanos. Entonces, de ahí que podemos hablar claramente que el derecho romano es fundamental para todos nosotros, ¿no? Bueno, hay algunas cositas que les voy a pasar al grupo, algunos copiados para que vayan conociendo, adentrándose, pero les quería hacer una breve reseña precisamente de lo que es el derecho romano. Si bien en Grecia se ha inventado la filosofía, se ha inventado la democracia, donde se ha inventado el derecho ha sido pues en Roma. Ahora obviamente hay otros códigos más, como decían ustedes, el código Hammurabi, ¿no? No fue una compilación muy bien hecha, ¿no? Más o menos las investigaciones, compañeros hablaban también en relación a las investigaciones, van a tener el puntaje en algunos de los casos de 1 punto, en otros de los casos 3 puntos y otros de los casos 5 puntos, ¿no? También pueden hacer una investigación acerca de lo que fue el código Hammurabi. Eso existe en si se quiere decir, en la biblioteca virtual. El código Hammurabi y la ley del Manú. Si hacen un resumen de eso en el cuaderno que ya les he indicado que tienen que llevar adelante, bueno, ya van a tener ganados 3 puntos, ¿no? 5 puntos en total, ya más o menos sería el puntaje que iríamos distribuyendo. Eso para poder tener un poquito conocimiento y cultura general, ¿no? De los orígenes del derecho. Ustedes verán, y esto quería relacionarlo precisamente, ¿no? Que la ingeniería legal necesariamente tiene que apoyarse en el campo de lo legal, así como la economía, ¿no? En el campo de la economía hay un derecho económico. En el campo, por ejemplo, de la ingeniería agronómica también hay pues el tema legal. En el tema de la sociología también hay el tema de la sociología del derecho. Si hablamos, por ejemplo, de la misma política, también tenemos el marco legal de lo que es la política, ¿no? De lo que es el derecho constitucional. Entonces, el tema de la ingeniería legal hoy por hoy es bien importante para el ejercicio profesional. Muchos de ustedes, por ejemplo, compañeros, van a ir a trabajar seguramente, o ya lo están haciendo en alguna institución pública, ¿no? Y más que todo en este tiempo, que todo se ha digitalizado. Van a tener que tratar, por decirles, al órgano judicial. Y tienen que conocer algo de normas también, ¿no? Al órgano judicial van a trabajar. En el órgano judicial, bueno, está también todo sistematizado, todo digitalizado, o a derechos reales, ¿no? O a algún ministerio. Entonces, por eso es necesario, compañeros, un poco adentrarnos en el campo legal para conocer todo eso. Y como estamos viendo ahora, en esta clase lo estamos viendo, que desde la antigüedad el hombre siempre ha tenido la necesidad de conocer temas en el aspecto legal y en el aspecto jurídico, ¿no? Y de ahí es que es menester importante también hacer algún tipo de investigación al respecto. Estamos viendo en este momento el tema de Roma, por ejemplo, cómo se ha esgrimido Roma, cómo se ha levantado, digamos, bajo lo que es su derecho, y es la herencia cultural jurídica que tenemos hasta ahora, ¿no? Y tenemos diversos códigos, ¿no? Por ejemplo, este código civil, compañeros, código civil, bueno, se asienta en lo que es el derecho romano. Código civil se asienta en lo que es el derecho romano. El derecho romano es pues fundamental para la iniciación de todo derecho. También se asienta en lo que es el tema comercial. Casi todo nuestro derecho es herencia del derecho romano. Imagínense de tantos siglos atrás, ¿no? De tantos siglos atrás, y
Bueno, muchas leyes que revisaremos, necesariamente, inclusive en algunos de los casos, está en latín, ¿no? Latín. Ubi societas, ¿no? Ubi societas, ubi derecho, por ejemplo, ¿no? Ubi societas ibi jus, donde hay sociedad hay derecho y donde hay derecho hay sociedad. Entonces, esos serían los orígenes que tenemos, digamos, como derecho. Bueno, vamos a decir que el derecho romano se ha diseminado, se ha socializado por toda Europa, ¿no? En los siglos I, II, III después de Cristo, ¿no? Aunque ha habido también una época de obscurantismo, ¿no? Donde no se permitía el acceso, digamos, a fuentes importantes en el campo de la filosofía y del derecho, ¿no? No olvidemos que la Edad Media comienza en el siglo V y llega a durar más o menos 10 siglos hasta el siglo XV, ¿no? Cuando han llegado, perdón, cuando han llegado nuestros primeros conquistadores, cuando han llegado los primeros conquistadores o viajeros del año de 1492, han llegado más o menos bajo la lógica romanista al Nuevo Mundo, ¿no? Y han llegado, digamos, con la cruz y con la espada. ¿Por qué les digo con la cruz y la espada? Porque estos señores han impuesto cierto tipo de leyes, ¿no? Que venían precisamente de Roma. No es que ellos eran romanos, sino el derecho romano estaba incluyendo toda Europa, ¿no? Y hasta hoy por hoy, pues, bueno, muchas veces se habla de descolonización, pero en el fondo seguimos utilizando las normas básicas que nos han dado en el campo de lo que es el derecho romano, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es como habláramos, digamos, de la invención del número, ¿no? No porque se haya inventado en el Asia o en Europa meridional, vamos a decir, se ha inventado ahí el número y vamos a rechazar, ¿no? Pues es parte de la ciencia, es parte de la contribución del conocimiento general. Cuán lindo hubiera sido que aquí mismo inventemos nuestro propio derecho, mas no ha sido así, ¿no? Ahora alguien me dirá, pero existe el derecho comunitario. Bueno, es un derecho más basado en las costumbres que no ha sido en su momento adecuadamente, digamos, escrito, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, entre las normas, si se quiere decir, europeas, romanas, y las normas consuetudinarias que teníamos aquí, se ha hecho una especie de simbiosis, ¿no? Una especie de mezcla de normas. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica. Son estados, en su gran mayoría, que han hecho una simbiosis de normas, ¿no? Pero mucho más Bolivia. La verdadera herencia cultural lo tenemos en Bolivia, ¿no? Si hablamos de Chile, bueno, no hay muchas naciones originarias en Chile, mucho menos en la Argentina, ¿no? Tal vez podemos hablar de Ecuador, donde sí hay también quechos, ¿no? Y también hay aymaras, los mitimaes, ¿no? En Colombia no podemos hablar que existan grupos sí definidos, ¿no? Más o menos la herencia cultural precolonial la encontraríamos en Bolivia, en el Perú y en Ecuador, ¿no? Pero sí, ya con esa influencia, si se quiere decir, latina. Como decía hace rato, por eso también nos llamamos latinoamericanos, ¿no? O como dicen, o como nos llaman en Europa, ¿no? Los sudamericanos, ¿no? Los sudamericanos, ¿no? Entonces, esa es la característica, compañeros, principalmente de lo que vamos a hablar, de lo que no es nuestra materia, ¿no? Ahora, obviamente es menester hablar de otros detalles más. ¿Cuál es la relación entre ingeniería y derecho? A ver, pero antes de pasar a eso, no sé si alguien quiere preguntar o ampliar algo más. ¿Alguien quiere preguntar, compañeros, algo, tal vez? O pedir una aclaración o rectificar. A ver. Tienen la palabra, compañeros. ¿Alguien quisiera pedir una rectificación o ampliación? Bueno, vamos a continuar entonces, compañeros. Disculpe, Lisa.
Con respecto a la definición de derechos, derecho también se puede definir como una norma o una costumbre de convivencia entre dos o más individuos. Sí puede ser, ¿no? Pero sobre esto les voy a pasar un copiadito donde más o menos existen 4 escuelas que nos hablan de la definición del derecho. Bueno, esto lo tengo grabado y les voy a pasar al grupo, ¿no? Para que los que quieran, bueno, puedan estudiarlo para los exámenes, ¿no? Pero imagínense, hay tantas escuelas en el campo del derecho muy importantes. Por ejemplo, les voy a hablar de la escuela. Eh, ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, ¿Se escuchan? Se escucha. Hay, por ejemplo, la escuela normativista, hay la escuela decisionista, y hay también la escuela sociológica, ¿no? Y cada escuela, bueno, tiene sus representantes, o vamos a decir, autores, ¿no? Cada escuela tiene sus representantes y autores. Y cada uno de estos autores, obviamente, tiene también, pues, su perspectiva teórica, si se quiere decir, su perspectiva teórica. Y, por ejemplo, ¿no? Pero todavía no estamos avanzando ese tema, como ejemplo, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, Hans Kelsen, ¿no? Que es un autor, ¿no?, fundamental, importante? Dice: el derecho aparece como un orden coactivo, como un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos bajo la forma de sanciones socialmente organizadas. Es una definición más o menos de carácter normativista. ¿Qué dice Norberto Bobbio? Dice: se debe considerar al derecho como un sistema de normas o reglas de conducta, ¿no? Y así vamos hablando de diferentes autores que de alguna forma también nos dan a entender, ¿no?, cómo ellos lo conceptualizan al derecho, ¿no? Es verdad, pero ¿no?, entre sociedad y derecho siempre ha habido una relación. Ahora alguien se pregunta, ¿qué ha sido primero? ¿Ha sido primero el derecho o ha sido el Estado? Algunos dicen que con la aparición del derecho le han dado legalidad, legitimidad, ¿qué cosa? Al Estado. Entonces el Estado es una especie de manifestación, una especie de creación de lo que ha sido el derecho. Y también vamos a hablar del Estado, ¿no?, en los temas que tenemos un poco. Y también les voy a pasar algunos copiados acerca del Estado. Bueno, como les digo, ¿no?, existen diferentes escuelas de la definición del derecho. Pero en lo que sí vamos a coincidir es que el derecho se ha originado en lo que fue Roma. A ver, no sé, a ver, ¿alguien más quisiera preguntar algo? O opinar, tal vez, ¿no? A ver, compañeros. A ver, alguien que quiera preguntar. Bueno, continuaremos. Ya indicaba que la relación que se ha dado, por ejemplo, entre lo que es la ingeniería del derecho es una relación, pues, intrínseca y extrínseca, ¿no? En el tema legal, por ejemplo, la ingeniería legal o la ingeniería mismo, hoy por hoy en este tiempo se han dado diferentes formas de delitos, ¿no?, lo cual todavía no está contemplado en nuestra legislación. Al hablar de legislación vamos a hablar de derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo? Es el derecho escrito, ¿no? Es el derecho escrito, compañeros, que de alguna forma también, pues, sirve para poder entender lo que es el derecho. Siempre que hablamos de derecho positivo estamos hablando de derecho escrito. Y sobre ese punto precisamente también quiero hacerles notar lo siguiente, ¿no? Quiero hacerles notar lo siguiente. Cuando se habla de legislación, se está hablando del derecho positivo. Cuando se habla de legislación, estamos hablando de derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo?
¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo está representado por 3 derechos: el derecho público, derecho privado y derecho social. Reitero, ¿no? El derecho positivo o legislación está representado por 3 derechos: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho constitucional, estamos hablando del derecho público. Cuando hablamos del tema penal, también estamos hablando del derecho público. Cuando hablamos de lo que es el derecho tributario, por decirles, también estamos hablando del derecho público, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que el derecho tiene un sinfín de subdivisiones, obviamente metodológicamente, ¿no? Dentro del derecho público está el derecho penal, derecho constitucional, derecho tributario, vamos a ver, derecho procesal penal, derecho aeronáutico, etc. Ahora, dentro del derecho privado están también otros derechos. ¿Y cuáles son? Principalmente está el derecho civil. Dentro del derecho privado está principalmente el derecho civil y también está el derecho comercial. Entonces, dentro de esos derechos está el derecho privado. ¿Y cuál es el derecho social? Dentro del derecho social está, por ejemplo, lo que es referente a la Ley General del Trabajo o al derecho laboral. El derecho laboral está dentro de lo que es el derecho social. Y también dentro del derecho social está el derecho agrario, que es de la tierra, ¿no? Y también está el derecho de la seguridad social. Reitero, ¿no? Que de esa manera se divide el derecho entonces: derecho privado, derecho público y derecho social. Entonces, esa es la manera en que vamos a entender. A ver, esperemos que no se corte. A ver, ¿alguna pregunta? Ninguna, dice. Ya. Bien, vamos a continuar entonces rápidamente. Sobre lo que estoy hablando, les voy a pasar las copias en el WhatsApp. De todas maneras, también hay algunas cosas, ¿no?, que no siempre va a estar en las copias. Bueno. De acuerdo a nuestro programa, compañeros, a ver, ojalá no se corte, pero no sé qué está pasando. De acuerdo a nuestro programa, bueno, tenemos que hablar necesariamente de lo que es la importancia del derecho, ¿no? Hoy, en la vida civilizada, en la vida en la cual nos encontramos, necesariamente conocemos implícitamente o explícitamente acerca de lo que es el derecho. A ver, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo el día domingo 7 de marzo? ¿Qué es lo que va a haber? Elecciones. Y esas elecciones se hacen de memoria, compañeros, así nomás, así. No, es todo un proceso. Para llevar adelante las elecciones, ¿qué es lo que se tiene necesariamente que hacer? O se tiene, digamos, como respaldo. Se tiene, pues, lo que es el código electoral o la ley electoral, ¿no? Y en ahí precisamente están las disposiciones, ¿no? ¿Qué requisitos tienen que cumplir, por decirlos, los mismos postulantes? ¿Cuántos años tienen que tener? Si tienen que ser profesionales o no. ¿Qué tiempo de duración tiene? ¿Pueden presentarse individualmente o promocionados por un partido? Bueno, para que vean ustedes, ¿no? Hasta en el aspecto político, está el tema jurídico, ¿no? Todo es legal. Entonces, todo nuestro desplazamiento, si se quiere decir, toda nuestra organización se mueve bajo lo que es el tema legal, compañeros. El tema legal, pues, define nuestra vida
habitual que tenemos en este mundo, ¿no? Entonces, el tema legal indudablemente nos va a llevar a tener la idea misma, digamos, en el tema académico, ¿no? ¿Bajo qué normas nosotros nos regimos dentro de nuestra universidad? ¿Qué es lo que tenemos? A ver, dentro de nuestra universidad tenemos un estatuto, pues, ¿no? Un estatuto de la universidad. Y dentro del estatuto están nuestros derechos y deberes. En algunos de los casos, en el campo de lo que es la docencia, el ejercicio de la docencia, también está pues la parte estudiantil y la parte administrativa. ¿Cómo conforma la universidad? ¿Cómo está conformada? Mediante un cogobierno, ¿no? Cogobierno que se da, que se establece en los diferentes consejos universitarios y consejos también de área o consejos de carrera, ¿no? Y todo eso está normado, compañeros. Y esa normatividad, ¿dónde la tenemos? La tenemos pues precisamente en el estatuto de nuestra universidad. Por eso, para que veamos, en todo está metido el tema legal, compañeros. En todo está metido el tema legal, ¿no? Cuando ustedes salgan ya profesionales, terminen este semestre y otros semestres más, ustedes van a solicitar día y hora seguramente para defender, ¿no? Ya sea su tesis o de repente examen de grado. Y para eso tienen que tener de respaldo una norma, ¿no? ¿Y esa norma cuál es? La norma que tenemos dentro de la universidad, el reglamento de defensa de tesis o exámenes de grado o pasantías, etc. Implícitamente en todos tenemos el tema legal ahí. El tema legal. Cuando tengan que tramitar también su título profesional, también tienen que tener pequeños reglamentos, ¿no? Entonces, ya es que les digo que cada materia, cada cosa tiene su tema legal y bueno, hay que pues tomar en cuenta ese aspecto en todos los campos. No sé si me han entendido, no sé si está aquí claro que el tema legal está inserto en toda nuestra actividad. Bien, como les decía, ya sea para la próxima clase o para después, pueden hacer, por favor, hemos hablado mucho de lo que es el tema romano, el Corpus Juris Civilis, no sé si ya lo leyeron, ¿no? Les mandé la escritura correcta, ¿no?, al WhatsApp. Investigación acerca del Corpus Juris Civilis, ¿no? Entonces, eso es el detalle. Bueno, nos vamos a dar una especie de break de unos 10 minutos, compañeros. ¿Está bien? Luego vamos a continuar. 10 minutos de break. Estamos 3:26. Vamos a reiniciar 3:40. ¿Está bien? Vamos a volvernos a conectar. Bien, compañeros, nos daremos un break de 10 minutos. Nos volvemos a conectar a 3:40. Ahora es 3:40. Mientras tanto, les voy a pasar algunos copiados para que tengan conocimiento un poco más o compartamos, ¿no?, toda esa información que tenemos. ¿Está bien, compañeros? 3:40 nos volvemos a conectar. Bien, compañeros, en eso entonces quedamos. Mientras tanto, cesamos un rato. Cesamos un rato la conexión. Tres y 40, no se olvide. Vamos a hacer un break. Bueno, les mandé al grupo un librito acerca de lo que es la justicia. Espero que los revisen, lo puedan leer y bueno, lo podamos discutir en una clase posterior. Bueno, sí que lo pueden
lo pueden transcribir, no sé, dependerá de ustedes, ¿no? Conocer un poco más en el campo del derecho, ¿no? Este libro trata, digamos, de las características de la justicia hoy por hoy y cómo ha sido, digamos, en la antigüedad. Porque, de acuerdo a un autor que tenemos, ¿cuál es el caso, por ejemplo, de Eduardo Couture? Que también les pasaré, ¿no?, las definiciones correspondientes. Eduardo Couture decía: cuando encuentres un conflicto entre lo que es el derecho y la justicia, elige lo que es la justicia y no así el derecho, ¿no? En este tiempo, la justicia es uno de los máximos valores, juntamente con lo que es la amistad, juntamente con lo que es, por ejemplo, el tema relacionado con la investigación, inclusive con la religión y todo eso. La justicia es uno de los valores más importantes de este tiempo, ¿no? Que obviamente en nuestro país no está yendo muy bien. Ustedes verán que la justicia que tenemos hoy por hoy está siendo deformada por el tema político, ¿no? Pero bueno, como un conocimiento, como una información académica, es bueno que en esta materia leamos un poco algo de lo que es la justicia, ¿no? Y obviamente a partir de eso tener un poquito más de criterio al respecto. Bien, como ya les decía, eso está ya en el grupo, pueden ustedes descargarlo. Bueno, no es un libro muy ampuloso, pero para que conozcan, ¿no?, en PDF. Bien, vamos a continuar ya para concluir la materia, concluir la clase. Lo que es el derecho en sí, esto ya le vamos a colocar como tema número 2, el derecho en general. Entonces anoten por favor en sus cuadernos lo que es el derecho en general. El derecho en general. Para los que están haciendo seguimiento, ¿no? Algunos compañeros creo que ya no se han conectado. De repente pensará que nuestro periodo ya terminó, ¿no? Tenemos que hacer un poco más. Claro, es medio cansador pasar una sola asignatura, una sola materia, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Pues por eso que les he dado un break. Porque imagínense estar hablando desde la 1:30 o 2 de la tarde hasta las 4 y más, es medio cansador, ¿no? Entonces por eso que hemos hecho un break. Bien, vamos a continuar entonces, compañeros. No sé si hay alguna pregunta acerca del texto, no sé si ya lo vieron en el grupo. La próxima clase me pueden dar su opinión, ¿no? Y bueno, Ingeniero, ¿puede volver a mandar ese PDF? Que recién me ha habilitado al grupo, ingeniero. Esto me parece al grupo. Una vez más. Ya lo voy a hacer, compañeros, pero sí. Vamos a mandar doblemente para que no exista mucho problema. Okay. Ya está, hemos mandado nuevamente, compañero. Hemos mandado, bueno, para que los revisen todos. Bien, bien, vamos a continuar. Por favor, coloquen como tema número 2, hemos dicho, hablado generalidades, ¿no? Bien, tenemos que hablar también un poquito de lo que es el aspecto de la ingeniería y el derecho en general, ¿no? Si hablamos del derecho, necesariamente vamos a tener que colocar a lo que decía más antes al contestar una pregunta, ¿no? Que el derecho en su conjunto es una totalidad. El derecho en su conjunto es una totalidad. Y siendo una totalidad, compañeros, este derecho, esto voy a reiterar, ¿no? Siendo una totalidad, este derecho, pues, didácticamente, pedagógicamente es dividido en 3. Derecho público, derecho privado y derecho social. 3, ¿no? Derecho público, derecho privado y derecho social.
Dentro del derecho público está precisamente casi todos los derechos. Está el derecho penal, está el derecho de procedimiento penal, está el derecho tributario, está el derecho aeronáutico, está el derecho constitucional, ¿no? Que estudia precisamente lo que es la Constitución, ¿no? Y así vamos a enumerar casi a todos los derechos dentro del derecho público. Pero dentro del derecho privado solamente están dos derechos. ¿Y cuáles son esos dos? Es el derecho civil y el derecho comercial. El derecho civil y el derecho comercial entonces están dentro de lo que es el derecho privado, derecho civil y el derecho comercial. Hemos dicho que el derecho positivo se divide en tres, ¿no? La cuarta división del derecho es, o la tercera división del derecho es el derecho social. Y dentro del derecho social, compañeros, está el derecho laboral. Dentro del derecho social está el derecho laboral. Y para eso existe inclusive una ley. También está el derecho de la seguridad social. Bueno, para la próxima clase les muestro el código, ¿no? También está el código de la seguridad social o el derecho de la seguridad social. Y también está el derecho agrario. Esos tres derechos están dentro del derecho social. En cambio, dentro del derecho público, del derecho positivo, dentro del derecho público está el derecho constitucional, el derecho penal, derecho procesal penal, derecho del menor, derecho de familia, etc. Más o menos unos 20 derechos están dentro del derecho público. Bueno, eso es cuanto podemos decir en relación a lo que es la división del derecho en general. Cada estado, cada país tiene su derecho, compañeros. Tienen sus leyes. Por ejemplo, si nos vamos a Chile, tienen su propia constitución. En Chile tienen su propia constitución. Su constitución política del Estado chileno. Y tiene sus leyes, ¿no? Lo mismo en Perú, tiene su propia constitución. Si nos vamos a Venezuela, también tiene su propia constitución. Si nos vamos a México, también tiene su propia constitución. Es decir, ese derecho positivo también lo denominamos legislación. Las legislaciones no son uniformes, compañeros. Las legislaciones no son uniformes. Cada legislación tiene su característica. Por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿existe la pena de muerte, compañeros? A ver, les pregunto. No, Inge. No existe, ¿no? No, no, Inge, y punto aparte también hay compañeros que están pidiendo que les permitan ingresar. Uy, ¿por qué no ingresan poemas antes? Ya, gracias. Ya están adentro. Bien, no existe la pena de muerte en Bolivia. Ahora alguien me preguntará, ¿y qué es la justicia comunitaria? No, son abusos que se cometen, ¿no? Porque tampoco en la justicia comunitaria existe pues la pena de muerte. Solamente existe la designación de un trabajo, ¿no? Para poder complementar o subsanar algún tipo de problema que haya tenido, ¿no? Entonces, para que vean, la legislación boliviana no admite en el Código Penal, en la Constitución Política del Estado no se permite la pena de muerte. Pero si nos vamos a la legislación norteamericana o a la cubana, ¿ya? O a la norteamericana en su caso, ¿qué ocurre? En la cubana sí existe la pena de muerte, y esto es por traición a la patria o levantamiento armado. Es una forma, dicen, ¿no?, de deshacerse de la oposición en Cuba. Bueno.
En Norteamérica, Estados Unidos, también existe la pena de muerte, pero no en todos los estados. Bolivia es un país unitario, no es federal. En cambio, Estados Unidos es un país federal, es un estado federal. Y en este estado federal, compañeros, en este estado federal estadounidense existen 13 estados. Y cada estado tiene su propia legislación en Estados Unidos. Por ejemplo, en la legislación de San Francisco, sí existe la pena de muerte, ¿no? En San Francisco sí existe la pena de muerte. Pero antes de ser condenado una persona tiene derecho a ¿qué? A acudir, digamos, al perdón. Y puede acudir ante el gobernador, ¿no? Ante el gobernador de ese estado. Y se dice que hace tiempo, pues, hace algunos años, donde Arnold, un artista de película, Arnold Schwarzenegger, a ver, ayúdenme a pronunciar. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Bueno, Terminator, ya. Él era gobernador en San Francisco. Y algunos le habían pedido tener audiencia con él, hablar con él, tratándole de pedir perdón, pues que no los maten, que no los sancione con la pena de muerte. Y el tipo se había negado. Había dicho, no, yo no puedo hablar. Finalmente no ha hablado y los han eliminado. Y existen diferentes formas de eliminación, ya sea mediante una sustancia que les administran a la sangre. Ya no es eso del fusilamiento, ¿no? En Cuba sí creo que sigue existiendo el fusilamiento. Entonces también eso le ha significado perder la popularidad de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ha perdido la popularidad porque cuando ha querido ir a las elecciones ya no ha tenido votos, ¿no? Porque han visto que este tipo de sí, pues, demasiado cruel, ¿no? O sea, eso de haber hecho ese tipo de películas, de repente se le ha pegado también, ¿no? De ser cruel, ¿no? Ya no ha podido ser electo, ¿no? Arnold Schwarzenegger. Pero es una prueba, ¿no? De que en Estados Unidos cada estado tiene su propia legislación. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos lugares se permite la bigamia. ¿Qué es eso? ¿Saben qué es la bigamia, no, compañeros? No, Inge. El casarse 2 veces, ¿no? Miércoles. No es delito la bigamia. Una persona se casa y sin haberse divorciado se vuelve a casar, bueno. Aquí en Bolivia, por ejemplo, eso no se da, ¿no? Si alguien quiere volverse a casar, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que divorciarse. A ver, acá, ¿alguno de ustedes es casado? No es. Más bien no, Nada Inge. que ver. Por suerte no, Inge. Más bien, ¿no? Ah, por suerte, bueno. Puros solteros y solteras. Ah, ya. Bueno, si es así, bueno. De todas maneras, si es que fuesen casados y quieren volverse a casar, de repente se desaniman, ¿no? Tienen que divorciarse porque si no pueden ir a la cárcel aquí en Bolivia. Pero en Estados Unidos no pasa nada. Es una muestra de cómo, digamos, hay leyes diferentes, ¿no? En cada país. Hay leyes diferentes en cada país. Y bueno, cada país tiene su propia legislación. Cada país tiene su propia legislación. Acá tenemos nuestra legislación. Y eso está establecido precisamente en nuestra Constitución Política del Estado. Bueno, yo lo tengo en pequeño, ¿no? Pero esta es la Constitución Política del Estado. Y por favor les voy a pedir que cada uno de ustedes se compre, ¿no? Una Constitución. Bueno, este es en pequeño, ¿no? Este es de bolsillo, digamos. Puede entrar al bolsillo libremente. Pero el normal es que sea más grande, bueno, sí. Bueno. No es la propaganda del texto, sino decirles que cada país tiene su propia constitución. Vamos a leerlo también en algunas clases, lo que dice la Constitución, ¿no? Acerca de las obligaciones y derechos que tenemos. Entonces,
el derecho positivo está cristalizado, está materializado en la Constitución y las leyes que tenemos, ¿no? Las diferentes leyes. Eso es precisamente el derecho positivo, eso es precisamente la legislación. Ahora, muchas veces se habla de la norma, ¿no? Cuando se habla de la norma, se está hablando de todo el derecho en su conjunto. En este caso, si hablamos, digamos, de las normas universitarias, estaríamos hablando ¿de qué? Estaríamos hablando necesariamente de nuestro estatuto. A ver, ¿cuántos lo han leído de acá el estatuto? Ay, no, ¿qué es eso? Muchas letras. Creo que lo tengo también el estatuto, voy a buscar. A ver, ¿cuántos han leído el estatuto, compañeros? No nos han, De la universidad. no nos han pasado. A ver, ¿alguien ha leído? Bueno, en otra lo vamos a sacar el estatuto. ¿Cuántos artículos tiene nuestro estatuto? Bueno, ha habido reformas recién, ¿no? En el último congreso que hicieron el año pasado, ¿no? Que estaban relacionadas más en el aspecto de la selección de las autoridades, ¿no? Bueno, en aquí es donde dice precisamente, pues, en esta Constitución nos habla de las prohibiciones, ¿no? Que no puede ser electo una autoridad más de 2 veces, ¿no? No puede estar eternamente en el poder, ¿no? Porque cuando hablamos de Constitución, hablamos de limitación del poder. Y precisamente sobre eso es que tenemos que ver, ¿no? Bueno, yo creo que sobre este punto ya se ha entendido, ¿no? Las subdivisiones del derecho positivo, ¿no? Ahora vamos a ver las definiciones del derecho. Definiciones de derecho. Entonces, coloquen de subtítulo, por favor, definiciones de derecho. Definiciones de derecho. Definiciones de derecho. Vamos a hacer lo más cortito posible porque también les voy a dar un copiado de esto, pero estamos resumiendo, ¿no? Estamos resumiendo. A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, Hans Kelsen? A ver. Hans Kelsen. Hans. Estoy escribiendo en el WhatsApp. Hans Kelsen. ¿Qué nos dice? Dice que el derecho aparece, ojo, ¿no? Dice que el derecho aparece como un orden coactivo. Dice que el derecho aparece como un orden coactivo. Como un sistema de normas, el derecho aparece como un orden coactivo, como un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos. Bajo la forma de sanciones socialmente organizadas. Bajo la forma de sanciones socialmente organizadas. O sea, ¿qué dicen esta definición en sí? Dicen que el derecho forma parte de un orden coactivo. Al decir coactivo, ¿qué estamos hablando? De un orden obligatorio. El derecho es obligatorio en su cumplimiento, ¿no? Pero está dentro de un sistema de normas. ¿Y qué normas son esas normas? Por ejemplo, está el derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho del menor, derecho, etcétera, ¿no? Y ustedes sabrán que hasta los animales tienen su propio código, ¿no? El código, digamos, de la defensa contra el maltrato de los animales. Hoy por hoy se ha dado también primacía al tema de la violencia familiar, ¿no? Y el derecho se desenvuelve entre todo eso, ¿no? Entre el tema de lo que es la estructura misma del derecho. Eso nos dice Hans Kelsen. Hay otro autor, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio. Bueno. Norberto Bobbio.
¿Qué dice Norberto Bobbio, compañeros? Esto escriban también, por favor. Norberto Bobbio. Se debe considerar el derecho, dice, ¿no? Norberto Bobbio, se debe considerar el derecho como un sistema de normas de conducta. Se debe considerar el derecho como un sistema de normas o reglas de conducta. Es cortito, ¿no? Se debe considerar el derecho como un sistema de normas o reglas de conducta. Bueno. Eso es desde la escuela normativista, compañeros. Las definiciones que les he dado es desde la escuela normativista. Ahora vamos a ver desde la escuela decisionista. Definiciones desde la escuela decisionista. Escuela, bueno. ¿Me escuchan? Sí. Una pequeña duda. No tenemos, no sé si tal vez todos tienen, aparte mi idea, ¿no? No tenemos todos internet o wifi, entonces si compramos megas y salimos, ya se corta, se acaban los megas y volvemos a comprar y volvemos a entrar a las clases. Y una sugerencia, quisiera que pueda grabar las clases para que podamos nosotros saber qué actividades hay, no perdernos de la clase. Ya, está bien, compañero. De todas maneras, les voy a dar copiaditos de lo que estamos hablando. ¿Está bien? Al WhatsApp. Bueno. Sí. Sí, apoyando esa noción, sí, es evidente, ¿no? Hay muchos compañeros que de repente no tienen, digamos, Wi-Fi. Entonces, así de esa forma también con todos los docentes se está trabajando, ¿no? Entonces, tal vez se podría grabar la clase, como decía el compañero. Cosa que, digamos, en otro momento, descargue el video, lo pueda, digamos, ver una y otra vez. Y es evidente también de que cuando dan algunos ejemplos fuera de la teoría, esos ejemplos nos ayudan a comprender mejor también, ¿no? Así es. Ya. Vamos a tratar de hacer desde la próxima clase más completo. ¿Está bien, compañero? Más completito. Bien. Gracias por la sugerencia. Bien, casi ya vamos a concluir la clase, compañeros. De todas maneras, vamos a ver ahora desde la cuestión de la escuela decisionista. La escuela decisionista. Bueno, dentro de la escuela decisionista, compañeros, no me estoy escribiendo en WhatsApp, ¿no? Dentro de la escuela decisionista están Karl Marx. Karl Marx. Otro autor que está, Karl Marx, Carl Smith, Carl Smith. Dentro de la escuela decisionista. ¿Qué dice Karl Marx? ¿Han escuchado alguna vez hablar de Karl Marx, compañeros? ¿Han escuchado hablar alguna vez de Karl Marx? Él es quien va a hablar de izquierda y derecha. ¿Carlos Marx o es Karl Carlos Marx? Sí, Karl Marx verdaderamente, pero Carlos Marx también le dice. ¿Han escuchado hablar, compañeros? ¿Sabes? A ver. ¿Han escuchado hablar de Carlos Marx? ¿Algo? Sí, nos habla sobre la lucha de clases. Exacto. Me gustaría, bueno, es un autor, si se quiere decir, que está dentro del pensamiento revolucionario, ¿no? Y bueno, va a hablar de que los proletarios son la mayoría, ¿no? La división entre burgueses y proletarios, la lucha de clases. Él nos dice que la historia no es nada más ni nada menos que la lucha de clases. En la época del esclavismo, ¿cuál era la lucha de clases? Entre el hombre libre y el esclavo. En la Edad Media, ¿cuál era la lucha de clases? Era entre el señor feudal y el señor. Hoy por hoy en el capitalismo, ¿cuál es la lucha de clases? Entre el burgués o el rico y el pobre. Entonces, él también tiene su definición de derecho.
¿Qué nos dice Carlos Marx o Karl Marx? Dice que el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Dice que el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. El derecho no es más que voluntad de la clase dominante erigida en ley. O sea que esto, ¿qué nos quiere decir? Que quienes hacen el derecho... A ver, su teléfono. Vamos a tener que desactivarlo. A ver. Ya. Bueno, quienes hacen el derecho son los que están en el poder, en el Estado. Los que están dentro de lo que es la clase dominante. Por eso dice que el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Eso lo dice Carlos Marx. ¿Qué dice el otro autor? Carl Smith. Dice así de concreto, ¿no? El derecho es una decisión política. ¿Qué dice? El derecho es una decisión política. El derecho es una decisión política, dice. ¿Por qué? Porque ustedes verán que cuando alguien llega al poder, el derecho que es legítimo es el derecho que está, pues, de la persona que está en el poder. Por ejemplo, ¿cuándo se ha llevado adelante la Segunda Guerra Mundial? A ver, ubíquenme, compañeros, contextualmente, en tiempo y, si se quiere decir, espacio. 1945. Exacto, compañeros. Ha sido de 1943 al 45. ¿Quiénes han sido los ganadores? Los franceses. ¿Quiénes han ganado la Segunda Guerra Mundial? A los alemanes. Los aliados, ¿no? A la cabeza de Estados Unidos, Inglaterra y otros países, ¿no? Los yanquis. Los yanquis, ¿no? ¿Y quiénes han impuesto su derecho? Precisamente los ganadores, pues. Porque a partir de lo que han ganado los han ejecutado a los perdedores, ¿no? Por lo menos a los mandos altos, ¿no? Los han perseguido a muerte, ¿no? Y esa persecución no ha sido de 1 año, 2 años, sino ha durado muchos años, ¿no? Y a uno de ellos, inclusive el año 1980 aproximadamente, en Bolivia lo han ubicado, a uno de los miembros de la Gestapo, ¿no? De Alemania, que supuestamente habría intervenido en el exterminio de judíos, ¿no? No sé si ustedes han visto esa película, El Holocausto, ¿no? Ahí más o menos se ve cómo los judíos son matados, muertos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué derecho se ha impuesto cuando se ha ganado la guerra? El derecho de los ganadores. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Es una decisión política, dice. Carl Smith nos dice que el derecho es una decisión política. Obviamente, el derecho decide quién ha ganado, ¿no? Y otro ejemplo podemos dar lo que ha ocurrido, por ejemplo, el año del 2002, cuando el Alto se ha levantado contra el poder de Sánchez de Lozada, ¿no? ¿Qué cosa pedía el Alto? Pedía nacionalización de los hidrocarburos, pedía asamblea constituyente y otras cositas más que pedía, ¿no? Pedía, por ejemplo, la creación de la universidad, la autonomía de esta universidad, ¿no? Todo eso se ha cumplido. Pues eso ha sido producto de la revolución que se ha llevado. Y quien ha llegado al poder posteriormente ha tenido nomás que imponer todo eso al pueblo a través de las leyes. Hay que decir que antes que llegue el derecho siempre está el tema político, ¿no? La política antecede al derecho. Más o menos por eso se coincide que Carl Smith dice que el derecho es una decisión política. Ya, ahora para concluir vamos a ver pues la decisión desde la escuela finalista. La escuela finalista del derecho. Anoten, escuela finalista. Dentro de la escuela finalista, ¿quiénes están?
están fundamentalmente los siguientes autores: Immanuel Kant, Mario Alzamora, y finalmente está Gustav Zadruch, ¿no? Gustav Zadruch. Bueno, esos son los autores de la escuela finalista. Y rápidamente vamos a decir: ¿qué dice Immanuel Kant? Dice que el derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno no puede armonizarse con el arbitrio de los demás. Voy a repetir. Dice que el derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede armonizarse con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad. Entonces, cada uno es dueño de su propio destino, de su propia voluntad. Pero con eso no quiere decir que vamos a pisotear el derecho de los demás. Yo soy libre, pero con las limitaciones de vivir en sociedad, ¿no? Por ser libre yo no puedo destruir, por decirles, la propiedad privada. No puedo hacerme dueño de la cosa ajena, ¿no? No puedo, digamos, tampoco dañar, digamos, a otra persona. Entonces hay limitaciones de la vida en sociedad. O sea, el arbitrio de cada uno depende del arbitrio también de los demás, bajo un fin de una coexistencia social. Todos somos libres, pero tenemos también las limitaciones de la vida en sociedad. Y esa limitación nos da, ¿qué cosa? La Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el pago de impuestos, el tema de la asistencia familiar, el servicio militar? Y muchas cosas nos hablan, ¿no? La Constitución Política del Estado. Finalmente, Mario Alzamora Valdés, que ya lo escribí también, dice: el derecho es la regulación de la vida social. El derecho es la regulación de la vida social. Para alcanzar la justicia. El derecho es la regulación de la vida social del hombre para alcanzar la justicia. El derecho es la regulación de la vida social del hombre para alcanzar la justicia. Y es verdad, pues, a través del derecho sabemos nuestros derechos y nuestros deberes. Regulamos, convivimos socialmente con los demás. Tratamos de ser justos, ¿no? Aunque algunos no somos justos, ¿no? Tenemos peleas, tenemos muchas cosas. Hay gente que quiere abusar de nosotros, como también podemos ser nosotros los abusivos, ¿no? Bueno, por eso a veces cuando uno va a morir dice, ¿no? Voy a morir, bueno, les digo que me perdonen a todos, ¿no? Por el daño que les he hecho, si es que ha habido daño. Igual también yo les perdono a ustedes, ¿no? Es una forma, ¿no? De tal vez lavar los pecados que uno tiene en este mundo. Pero en este mundo podemos ser justos, se puede lograr, ¿no? A partir de un fin que es la justicia, ¿no? El derecho es el conjunto de normas, en cambio la justicia es la vida en sociedad. La justicia puede ser establecida dentro de la vida en sociedad. Bueno, hay diferentes definiciones. Gustav Zadruch, ¿qué dice? El derecho es la suma o conjunto de hechos, dice. El derecho es la suma o conjunto de hechos. Y es verdad, pues. Y también esto está dentro de la vida social. Bien, compañeros, la próxima clase vamos a continuar.
próximo sábado, pero en esta semana les voy a mandar estas definiciones que estamos revisando. No sé si hay alguna pregunta, con eso habríamos concluido. Ay, no, lo has cerrado. ¿Aceptaron la mayoría? Bueno, continuamos las clases la próxima semana. Desde ya les pido que vayan haciendo sus grupos correspondientes, por favor. Les pido que vayan haciendo sus grupos. Y bueno, conforme a eso vamos a trabajar. No sé si hay alguna pregunta. Inge, para la siguiente clase tenemos que ver eso del corpus iuris civilis, Sí, ¿no ves? pueden hacerlo, compañeros. Pueden hacerlo. Vayan así, haciendo poco a poquito, ¿no?, sus investigaciones para que luego no sea muy ampuloso, no sea muy pesado. ¿Está bien, compañeros? Inge, la cantidad no importa, ¿no ves? Si es una hoja o dos. O Por tiene... lo menos 2 hojas, por lo menos 2 hojas o 3. Ah, ya, ya. ¿Está bien? ¿Está bien, Inge? Por lo menos 2 o 3 hojas. Bueno, no hay problema. Listo, compañeros, creo que ya sean los demás. Nos veremos entonces en la próxima clase, ¿ya? Chao, chicos. Chao, chao, hasta la próxima clase. Hasta luego, Inge.